Este es un mensaje de la iglesia Un Lugar Cerca de Ti. Trabajamos por una nueva generación. Vamos a leer primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. No es correcto votar sin haberle preguntado a Dios cuál es su opinión acerca de la persona por la cual vamos a votar. Es más, es una orden que Pablo le da a Timoteo y a través de Timoteo a todos nosotros para que oremos. Dice, ora por los reyes y por todos los que están en autoridad. En esta época no tenemos rey, pero vamos a tener presidente, tenemos presidente. Y dice que debemos orar por los que están en autoridad para que pasen tres cosas. Lo primero por lo que hay que orar, dice, para que tengamos una vida pacífica. Usted no debe orar por un nombre, usted debe orar para que ese hombre que se va a sentar en ese lugar sea una persona de paz. Porque necesitamos paz. Présteme su atención, no necesitamos una paz falsa. No necesitamos una paz que aparece ahora porque están en campaña, porque ahora todos hablan de paz. Necesitamos una paz sin trampas y necesitamos una paz justa y correcta. Y le quiero mostrar algo, no sé si usted vio, pero hace un par de semanas, creo que la semana anterior o la inmediatamente anterior, se sentaron los dos presidentes de Corea del Norte y Corea del Sur en un evento histórico. De hecho, no sé si alguien aquí sabe, pero los que han venido a los estudios de los miércoles sí saben, existe una cosa que se llama el reloj del Apocalipsis. El reloj del Apocalipsis no es un reloj, sino es una medida de tiempo que se han inventado algunos científicos, políticos, personalidades que saben mucho acerca de la historia y de la política en el mundo. Ellos inventaron una medida que se llama el reloj del Apocalipsis. Y este reloj, la idea es que entre más cercano esté a las 12, está más cerca la humanidad de autodestruirse, porque la humanidad tiene el poder de destruirse a sí misma. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces este reloj del Apocalipsis está muy cercano a las 12, pero la semana anterior, con el tratado entre las dos Coreas, los estudiosos lo devolvieron un poquito, ya no está tan cerca a las 12, sino que dijeron no, se retrasó la llegada del fin del mundo porque las dos Coreas se volvieron amigas. Pero yo le quiero mostrar algo que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2 al 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 2 al 3. Ustedes saben perfectamente, si la palabra de Dios dice que nosotros sabemos perfectamente, es porque la iglesia del Señor, ¿cuántos hacen parte de la iglesia del Señor? La iglesia del Señor debe saber perfectamente. Es decir, que los cristianos no podemos estar como, yo no sé, estoy confundido. No, la iglesia de Dios debe saber los tiempos de manera perfecta. ¿Por qué lo sabemos? Porque están en la palabra de Dios. No lo sabemos porque alguien nos lo dice, lo sabemos porque Dios ya lo dejó escrito en la palabra. Y sepa algo, todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Sepa algo, todo lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, en Tesalonicenses, Pablo dice, ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Y lo que quiero que preste más atención es al verso 3. Dice, de repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá destrucción. Como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Míreme un segundo, cuando el mundo habla de paz y seguridad, la iglesia del Señor no habla de paz y seguridad, de lo que habla es de destrucción. Porque la paz del mundo no es real, la paz del mundo es falsa. Entonces alguien de la iglesia estaba feliz, me dijo, si vio, retrasaron el reloj del Apocalipsis, no se va a acabar la humanidad. Es un error. Cuando las noticias hablen de paz, la palabra dice, no hay paz. Lo que es real es que está más cerca la venida de Cristo y está más cerca el juicio de Dios a esta tierra. Así que no hay paz. Y creer, por ejemplo, en una paz en nuestro país es muy difícil.
No sé si alguien es estudioso de estas cosas, pero puede ir a leer. En noviembre del 2017, el 55%, diga el 55%, de todos los guerrilleros que habían sido puestos en zonas veredales y en lugares para que se reinsertaran a la vida pública, a noviembre del año anterior, el 55% ya no estaban en esos sitios. Ya se habían ido. Se aburrieron. Pues ¿quién no se va a aburrir de vivir ahí metido como en una cárcel con árboles? Y de ese porcentaje, no estoy diciendo que el 100% de los que se fueron, pero una gran parte ahora ya no se llaman FARC, sino ELN, o EPL, o Clan Úsuga, o Clan del Golfo, o el clan que sea. ¿Por qué? Porque el proceso de paz y el modelo de paz del mundo siempre va a fracasar. Siempre va a fracasar. No es posible tener paz, escúcheme, si Cristo no está en el medio de ese asunto. El único que produce paz es Jesús. Entonces, si un candidato, présteme atención, ahora se le alborotó la paz y es que no me destruyen la paz y yo no sé qué, pero no tiene a Cristo, su paz es una farsa. ¿Estoy siendo claro? Son palabras, son buenas intenciones, pero no hay paz sin Cristo. Proverbios 16:7, si el Señor aprueba los caminos del hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Si el Señor aprueba los caminos de un hombre, hasta sus enemigos hacen la paz con él. Iglesia, antes de votar hay que orar. Y hay que orar para que Dios nos muestre un hombre que tenga temor de Dios. Y escúcheme muy bien, tener temor de Dios no significa ser cristiano. Hace como un mes o 3 semanas en un país en Centroamérica, uno de los candidatos más fuertes era un cantante cristiano, ¿alguien vio? Y era un candidato supremamente fuerte, era cristiano, perdió. Y yo no puedo dar fe de que si él hubiera ganado las cosas hubieran mejorado. ¿Por qué? Porque tengo un lema que dice, dale poder a una persona y vas a conocer su corazón. Porque engañoso es el corazón y traicionero. Entonces, no necesariamente necesitamos que el que va a gobernar el país sea pastor. De hecho, si es pastor, es dudoso que quiera gobernar el país. Debe gobernar su iglesia. El pastor ha sido llamado a sus ovejas. Pero puede haber un hombre que no se reconoce abiertamente cristiano, temeroso del Señor. Y hay que orar para que Dios ponga en nuestro país al que sea temeroso de Dios. Porque si un gobernante es temeroso de Dios, hasta con sus enemigos el Señor le va a permitir reconciliarse. Segundo, oren para que haya gobernantes, primero, que hablen de una paz verdadera. Pero segundo, que sean tranquilos. Tenemos que orar por un presidente que sea tranquilo, no que sea un peleón. Que sea una persona que uno lo vea y diga, transmite paz, no transmite violencia. Y tercero, hay que orar por un gobernante, dice aquí, que sea caracterizado por la devoción a Dios. Y esto lo voy a ir desarrollando más adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Dice la palabra de Dios, ahora bien, el Señor le dijo a Samuel, ahora, ¿quién es Samuel? Samuel es un profeta. Se supone que Samuel es el pastor de la época. Se supone que Samuel es el que cuando habla, lo que está hablando es lo que Dios dijo. Y el Señor le dice a Samuel, ya has hecho suficiente duelo por Saúl. ¿Duelo por quién? Saúl es el primer rey de Israel. Falló, la embarró. Y Dios le está diciendo a Samuel, lo he rechazado como rey. Así que llena tu frasco con aceite y ve a Belén. Busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Diga conmigo, porque he elegido a uno de sus hijos. Vamos, dígale una vez más, porque he elegido a uno de sus hijos. El que elige es Dios. Cuando el pueblo le da la opción de que él elija.
¿Por qué Dios rechazó a Saúl? Porque el pueblo fue el que escogió a Saúl. Cuando el hombre escoge al hombre, falla. Pero cuando el hombre permite que sea Dios quien escoja a través de él, es menos probable fallar. Samuel fue a ungir al rey, pero no era Samuel el que lo elegía, era Dios. Verso 6, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Verso 7, pero el Señor le dice a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. Mírame un segundo. El Señor no ve las cosas de la manera en que ustedes las ven. La gente juzga por las apariencias. Ay, es tan bueno, es tan inteligente, es tan estudioso. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Verso 11, después Samuel le preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo, el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos, y el Señor dijo, este es, úngelo. ¿Quién era? David, el rey David. A la pregunta, ¿por quién voy a votar? La respuesta es, hay que mirar el corazón y no las apariencias. Ahora, ¿es fácil ver el corazón de las personas? No es fácil, pero no es imposible. Porque hay síntomas que dejan ver el corazón de las personas. Y les quiero dar algunos síntomas para saber cómo es el corazón. Porque, ¿quién es el que está escogiendo a David en esta historia? ¿A través de quién? Samuel. Samuel es el ungido de Dios. Samuel es profeta, tiene el Espíritu de Dios actuando sobre él. Además, Samuel tiene la palabra. Ve y me vas a escoger un rey. Samuel tiene el Espíritu y tiene la palabra. Ustedes tienen el Espíritu y también tienen la palabra. ¿Todos tienen el Espíritu de Dios? Usted tiene el Espíritu de Dios. Pero Samuel fue a escoger al rey y cuando lo vio dijo, ay, es que es tan alto. Porque Saúl era muy alto. La palabra de Dios dice que cuando Saúl se ponía de pie, el resto de los hombres promedio le daban en el hombro. Entonces era el hombre más grande, el que más metía miedo. Este es nuestro rey. Sí, pero Goliat era más grande. Y cuando Samuel va a escoger al nuevo rey, dice, no, toca uno más o menos medio alto, igual que Saúl. Y resulta que David era chiquito. Era un niño. No tenía apariencia de rey. Samuel probablemente escogió de los más grandes, de los mayores, de los hijos de Isaí. Este es fuerte, habla duro, se ve, es valiente, este es el rey. Y Dios le dice, no te engañes. Las apariencias engañan. De ahí viene ese dicho, de acá. Las apariencias engañan. Lo que hay que mirar es el corazón. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si Samuel, que era un profeta de Dios, que tenía el Espíritu y la orden, la palabra de Dios clara, se equivocó, ¿será que nosotros nos podemos equivocar? La idea es hacer lo posible por no equivocarnos y les voy a dar algunos síntomas para conocer el corazón de las personas. El primero está en Proverbios 24, verso 10. Proverbios capítulo 24, verso 10. Dice la palabra, si fallas bajo presión, tu fuerza es, ¿cómo es tu fuerza? ¿Alguien aquí cuando está bajo presión cambia? Cuando todo está bien uno es más amable, Dios te bendiga. Y cuando está de mal genio ahí sí sale el Hulk que llevamos todos dentro. Bajo presión, iglesia, las personas son diferentes. Y hay que ver estos candidatos bajo presión cómo se comportan. ¿Sabe algo? Hay gente que pelea, este es el mío. Nunca ha visto ni un debate, no lo ha visto pelear. No se han tomado el tiempo de mirar en YouTube, usted puede hacer entrevistas donde los periodistas, hay periodistas que son especialistas en tocarles las fibras más íntimas para sacarles la piedra.
Candidato, ¿y qué haría usted si tal cosa? Sí, mi queridísimo periodista, no sé qué. Candidato, usted me está contestando lo que no le estoy preguntando. ¿Qué haría usted si tal? Sí, periodista. Candidato, no tiene respuesta. Sí, periodista. Hay que ver cómo se comportan bajo presión. Hay que verlos cómo se comportan cuando el otro está contendiendo. Hay que verlos cómo se comportan cuando en la calle le dicen, fuera mentiroso. Bajo presión sale el corazón. Obviamente todos son políticos, ellos no van a explotar. Pero yo sí he visto sus heridas sangrar en los debates cuando les recuerdan su pasado y se defienden con violencia. Iglesia, les quiero decir algo, sin ser presidentes, son violentos a la hora de responder. Cuando sean presidentes, más. Si quieres conocer a alguien, dale poder. Proverbios 16:32 dice, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Más vale ser una persona tranquila que ser presidente de un país. Y sabe, estamos tan cegados a veces que uno dice, ay, pues que estaba bravo, todos bravos somos así. Ahora, cada persona decide si ve una actitud de esas y la hace a un lado. Pero si Dios muestra todos esos detalles pequeños, es por algo. Amén. Número 2, ¿cómo podemos conocer el corazón? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Todos aquí son una nueva creación. Atrás quedó lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y a mí me parece curioso porque el punto número 2 para conocer el corazón de una persona, y sobre todo de estas personas que van a influir en nuestro país tanto, es ver su pasado. Porque ahora resulta que somos candidatos y todo lo que hice hace 20, 30 años, no, yo ya cambié. Yo ya soy otro. Pues les tengo noticias. La única posibilidad para que alguien cambie es tener a Cristo en su corazón. Eso dice la palabra. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es, todo lo viejo quedó en el pasado, todo es hecho nuevo. Pero por el hecho de que necesito votos, ahora no puedo pensar que ahora soy otro diferente. Queremos conocer el corazón de un candidato, pues vaya, mire quién era hace 5, hace 10, hace 15 años. Porque el que era, es, a no ser que tenga a Cristo en su corazón. Y si tiene a Cristo en su corazón, entonces déjame ver tus obras y yo voy a juzgar tu fe. Porque la fe sin obras es muerta y la palabra dice que por sus frutos los conoceremos. Míreme un segundo, es curioso que un cristiano vaya a votar por alguien conociendo un pasado que es opuesto a lo que creemos como cristianos. Aún más, si ya ejerció el poder es más fácil. Porque cuando era candidato antes ofreció cosas, cuando fue gobernante, ¿las cumplió o no las cumplió? Está fácil. Vaya, mire si lo que prometió cumplió. Vaya, mire si cuando estaba en el poder estaba investigado. Pero nos hacemos a veces como los locos. Se nos olvida que hay un pasado. Y el pueblo que desconoce su pasado está destinado y condenado a repetirlo. Tercero, ¿cuál fue la primera? ¿Cómo funciona bajo presión? ¿Cuál es la segunda? Conocer su pasado. La tercera, primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad. Pablo está hablando a Timoteo acerca de cómo escoger líderes en la iglesia, pero aplica también para escoger líderes fuera de la iglesia. ¿Quiere conocer el corazón de un candidato? Pregúntese cómo está la familia de ese candidato. Si cuando sale públicamente sale con su esposa, con sus hijos, o si por el contrario ni esposa se le conoce, si ha tenido novia, novio.
Usted se ríe, pero hay que tener cuidado con quién gobierna nuestro país. La palabra es clara. Es que es el mejor en los modelos económicos. Sí, ¿y su casa? Y si la palabra me dice que un gobernante debe tener una buena familia, hay que mirar cómo es esa familia. Eso está hablando del corazón. No nos fijamos solamente en los modelos económicos, administrativos, políticos, militares. No, mire la casa de esa persona, cómo es. ¿Se le conoce algún escándalo? ¿Se le conoce alguna infidelidad? ¿Se sospecha de algún abuso a los niños? No sé. ¿Usted lo sabe? ¿Usted lo ha investigado? Hay que hacerlo. Cuarto, estudie si su plan de gobierno está respaldado por la palabra de Dios o por su conocimiento humano. ¿A qué me refiero? Hay 4 aspectos que un cristiano debe escuchar atentamente de un político. El primero es acerca de la familia. ¿Qué opina este político acerca de la familia? ¿Qué opina acerca de los matrimonios? ¿Todavía cree en el matrimonio de hombre y mujer o le da igual si es mujer, mujer, hombre, hombre, hombre con 3 mujeres? ¿Qué piensa ese político? Porque ellos deben tener posturas claras en cuanto a esto. Eso va a marcar quién los apoya y quién no. Pero un cristiano debe votar por bueno, debería, ¿no? Porque la palabra dice, debería votar por un candidato que defiende la familia como Dios la inventó. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Por si no lo sabe muy bien, Dios creó a hombre y mujer lo creó. Y después dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Por ningún lado, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar, dejará el hombre a su madre y se unirá con su amigo y ahora serán 2 hombres. Y sí, las leyes, los derechos, la Constitución, lo que quieran, la Biblia está por encima de eso. Entonces no podemos apoyar un candidato que dice, no, pero eso todos con todos. Todos con todos es que tenemos hijos que están escuchando esa información. Cuando uno tiene hijos ya esto le empieza a importar. A los que no tienen hijos son como, que se casen. Entonces, dentro del plan del gobierno de un candidato debemos mirar qué piensa de la familia. Pero número 2, debemos mirar qué opina de la iglesia. Ese candidato piensa que la iglesia es un lavadero de plata y un robadero de personas y que si entre menos iglesias hay mejor, o ese candidato opina que la iglesia es un lugar donde la gente tiene buenos principios. ¿Qué opina su candidato o los candidatos de la iglesia? Porque si usted es cristiano y va a votar por una persona que quiere cerrar la iglesia, pues ¿qué tipo de cristiano es usted? O sea, seríamos muy torpes si somos cristianos y votamos por un anticristo. ¿Qué es un anticristo? Alguien que no cree en Cristo y alguien que no respeta a la novia de Cristo, que es la iglesia. O sea, cuando yo tenía mi novia, los que tienen novia o mi esposa, se le meten con la esposa de uno y es como, o sea, ya hace uno como, se le sube la temperatura. Y usted es la novia de Jesús. ¿Cómo se pondrá Jesús de un político que trata mal a su novia? Dentro del plan de gobierno hay que mirar qué dice de la familia, qué dice la iglesia y qué dice de la devoción a Dios. Personas que dicen, no, pues acabemos esas clases de religión, qué bobada, y pongamos educación sexual. Eso es lo moderno. Conozco países, cómo funcionan, como Cuba, como Corea del Norte, donde si encuentran personas con literatura cristiana o Biblias, van a dar a la cárcel. Porque eso va en contra del régimen. Y realmente sí va en contra del régimen, porque todos los países que están bajo un régimen de ese tipo están bajo un régimen satánico. Nuestro vecino Venezuela está bajo un régimen satánico. Nadie me puede decir que no. Es un régimen que si se le mueren los niños no le importa. Que si la gente se muere de hambre y tiene que rebuscar comida en la basura, no le importa. Que si no hay medicamentos para que la gente esté bien de salud, no le importa. ¿Sabe? Eso es satánico. Porque un gobernante está puesto ahí para cuidar a su pueblo, no para maltratarlo y para oprimirlo. Entonces son modelos anticristianos. El modelo donde se exalta al hombre por encima de exaltar a Dios es anticristiano.
Y cuarto, dentro de su plan de gobierno, ¿qué opina su candidato acerca, por ejemplo, de temas como el aborto? Porque yo escucho políticos que dicen, no, eso no es un ser vivo, hasta la 8ª semana eso es un conjunto ahí de células que se están formando. Ignorante. Médicamente, como médico le puedo decir, eso ya es una vida. Desde que la reproducción y la multiplicación celular tienen curso, eso ya es un ser vivo. Y bíblicamente eso ya es un propósito de Dios que vino a este mundo para algo. Entonces yo debo saber, ese candidato, qué opina acerca de matar células o de darle dignidad a la vida. ¿Qué opina de temas, por ejemplo, como la drogadicción? ¿Su plan de gobierno tiene algo que ver con la palabra de Dios o solo con conocimientos humanos? Quinto punto, ya terminé con lo del plan de gobierno. Quinto punto, en alguna parte del discurso ese candidato menciona a Dios. Porque sabe, esta semana tuve la oportunidad de ir, por la gracia de Dios, estaba en Washington. Qué ciudad tan espectacular. Me gustó muchísimo. Y yo estuve en sitios feos, en sitios donde estaba oscuro. Me cogió varias veces el metro con 2 personas al lado y yo decía, ¿esto es como Transmilenio o no? No sé. Y la gente sale a trotar con sus iPhone colgados aquí como en un portado celular, o van en el metro con su computador y no están como... Y yo no me imagino aquí en Transmilenio uno con el computador. No sé usted, pero yo no. O si sale uno a trotar, toca con el radiecito ese de AM, por si se llega a perder. Pero lo que yo podía analizar es que aunque se ha perdido mucho el amor y el Dios en Estados Unidos, solamente al mirar sus billetes ya uno entiende por qué es un país tan bendecido. Porque todos sus billetes dicen, en Dios confiamos. Y se puede percibir esto que hablábamos al principio de la seguridad. Claro que hay inseguridad en todas partes, en el mundo hay inseguridad, pero las personas no respiran miedo como lo respiramos nosotros. Porque hay una declaración de fe en algo tan preciado y tan valioso como es el dinero. En Dios confiamos. Y en varios lugares de la ciudad yo veía letreros que decían, en Dios confiamos, en Dios confiamos. Son personas que van a comer y dan gracias a Dios. Entonces, el presidente de mi país no puede decir, no tenemos nada que ver con Dios, necesitamos a alguien que en su discurso diga algo de Dios. ¿Y cómo podemos ver si en su discurso hay algo de Dios? Pues mirando lo que opina acerca de nosotros, los hijos de Dios. Si para Él somos importantes, si nuestra opinión es importante, o solo que considera que nosotros somos un grupo de opinión, o ni siquiera nos considera importantes como opinión. Hay que ver si en algo de lo que habla ese candidato aparece Dios por algún lugar. Y por último, con eso termino, Salmo 34, verso 14. Dice la palabra de Dios, busca la paz y síguela. ¿Qué es buscar la paz y seguirla? Todos los que tienen el Espíritu de Dios por dentro tienen como un sexto sentido, llamémoslo de esa manera para entenderlo, que se llama la paz de Dios. Y quizás usted en alguna ocasión está normal y algo lo intranquiliza y usted se da cuenta que algo está pasando. ¿A alguien le ha pasado aquí? Como que me van a robar, como que alguien se enfermó, como que mejor no voy a ese lugar y se va la paz. El último filtro, ya les puse 5 filtros, pero el último filtro es que incluso usted va a llegar a votar y antes de votar y de poner su X, permita que el Espíritu ponga la paz en su interior. Porque los cristianos no pueden votar como, no, voto por este que es el menos peor. Voy a votar por este para que no gane este otro. No, el voto es a conciencia. El que tiene que decirnos por quién votar es Dios. Y Él va a poner esto, mire, paz. Y cuando vaya a votar, deje que la paz lo dirija. Porque si usted va convencido que ese es, pero en ese momento, todos los que son llenos del Espíritu de Dios pueden percibir al Espíritu de Dios diciendo, ese no es. No votes tu voto.
No lo vayas a hacer. ¿Sabe? Hay muchas motivaciones para orar. Oh Dios, es que no voto por ese porque es que ese ha hecho no sé qué. Pasiones, rencores. ¿Sabe algo? Ninguno de los que está postulado va a ser correcto. ¿Por qué? Porque son hombres. Y por eso hice el ejercicio de que usted piense en usted mismo cuando está bajo presión, cuando está molesto. Nos equivocamos. Pero si Dios dijo en su palabra que oráramos para que Él pusiera el que Él quería, eso sí es posible. Hay que orar para que Dios a través de nosotros elija el que Él quiere. Porque la palabra dice que Él es el que pone y quita. Pero cuando el pueblo es ignorante, o cuando el pueblo vende su voto por un tamal, o cuando el pueblo vota por uno nada más para que el otro no gane, o cuando el pueblo, a pesar de toda esta información que Dios nos dio, no abre sus ojos y dice, oiga, de verdad, ¿y cómo estará su casa? Oiga, de verdad, ¿y qué pensará de la iglesia? Oiga, y de verdad, sino que ya dice, no, este es el mío y punto. Cuando el pueblo no hace un ejercicio de ir más allá, entonces el pueblo se merece sus gobernantes. Pero yo creo que podemos elegir al que Dios quiere que elijamos. Y entonces voy a responder mi pregunta, ¿por quién voy a votar yo? La respuesta es, no sé. ¿Sabe por qué no sé? Porque no he hecho este ejercicio a conciencia. Y quiero hacerlo, para que así gane el que yo quiera o el que no quiera, pueda tener la tranquilidad en mi conciencia que le pedí sabiduría a Dios para votar. No a mis amigos, no a mis compañeros de trabajo, a Dios. No a los medios me venden lo que ellos quieren venderme, pero Dios me puede revelar lo que está en el corazón.